El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Siéntense un momento, queridos hermanos. Bien, hermanos, el Evangelio de hoy es muy interesante porque habla de algo que hoy el mundo niega y que quizá también nosotros con nuestros hechos negamos. Y hoy esto lo dice la palabra de Dios, que es que el demonio existe, que Satanás existe. Igual que existe Dios, existe el demonio, porque si no esto sería un absurdo. Pero muchas veces nos quedamos solo con la parte esta, ¿no? El mundo piensa así: Diosito, Diosito, ¿no? Todo Dios, pero no nos interesa hablar del demonio. Pues hoy en el Evangelio vemos cómo los fariseos están cegados y negados a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como ya no pueden negar la evidencia de que el Señor ha expulsado demonios, ha curado enfermos, ha resucitado muertos, pues tienen que inventarse otra nueva estratagema para combatirlo, ¿no? Y es decir, que Él expulsa a los demonios por el poder de los demonios. Y esto, hermano, que parece una cosa así como tonta, ¿no? Pues este es el pecado contra el Espíritu, que es decir que el poder de Jesucristo no viene de Dios, sino que este es como un profeta, alguien importante o eso, alguien que expulsa los demonios por el poder de los demonios. Pero no, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y como dice el mismo Cristo en este Evangelio, si yo expulso a los demonios es porque el dedo de Dios ha llegado hasta ustedes, el reino de los cielos ha llegado ya. Por eso no todos tienen ojos para reconocer esto. ¿Y qué pasa? Que hoy vivimos una sociedad que niega, si no con la boca, por lo menos con los acontecimientos, que Dios exista. Y aquí en México eso se da mucho, Por eso hay gente que en lugar, como piensa que Dios no tiene poder, piensa que el poder lo tiene el hombre, pues recurre a los santeros, a los brujos, a los hechiceros, a los maleficios, al vudú, a la masonería, al reiki, al yoga, a todas estas cosas que cuando uno no tiene fe dice: tampoco va a pasar nada, ¿no? Y sin darte cuenta te pones ahí en el suelo, te hacen un círculo con un pentagrama con fuego, te hacen oraciones y te quedas tan a gusto. O te matan un gallo, lo desangran delante tuya, te rocían con la sangre y te dicen que eso te va a librar de no sé qué, o con plantas se ponen a limpiarte. Pues hermanos, todo eso es obra de Satanás, porque el poder solo lo tiene Dios.
Y el demonio es un perro encadenado que sabe que le queda poco tiempo y entonces tiene que aprovechar el poco tiempo que le queda para destruir. Por eso este evangelio de hoy habla de división. Por eso, ¿cuál es la prueba de que el demonio está contigo? Que estás dividido en el matrimonio. Que estás en la iglesia, dices tú que estás en la iglesia, pero tu vida niega a la iglesia. Estás dividido. Obra de que estás poseído por el demonio. Y no te asustes, ¿eh? En cierto modo, cuando uno está en pecado mortal, está poseído por el demonio. Igual que una persona que vive en gracia está poseída por el Espíritu de Jesucristo, quien vive alejado de la gracia vive poseído por el demonio, bajo el poder de Satanás. Pues muchas veces no nos gusta que hablemos de estas cosas, no gusta escucharlas, no, qué miedo. ¿Te imaginas la película del exorcista? No. La película del exorcista no es nada en comparación con lo que quiere hacer el demonio contigo, que es condenarte eternamente, no que te dé vueltas la cabeza. Que puede hacerlo, puede hacerlo. A lo mejor a más de uno le ayudaría a ver una persona poseída. A mí me ha tocado verla varias veces y te aseguro que se te quitan muchas tonterías del cuerpo y empiezas verdaderamente a ver si quieres combatir contra el pecado o no. Pero mientras tanto tú dices, no pasa nada, ¿no? Por eso hoy el Evangelio habla de esto. Y decía Pablo VI que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Y yo digo, hoy hay una división en la Iglesia, obra del demonio. ¿El demonio se puede vestir de púrpura? Sí. Y de cura también. Y empezamos a negar 2000 años de magisterio de la Iglesia, lo que han dicho los apóstoles, los predicadores, Pablo, Pedro, lo que ha defendido la Iglesia, y empezamos ya a no ver tan mal el pecado, ¿no? Entonces pensamos que es que el problema es la Iglesia, que es retrógrada. La Iglesia es retrógrada. La Iglesia tiene que actualizarse a los tiempos de hoy. Por eso hay un dicho que expresa muy bien esto. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Entonces, quien vive alejado de la gracia y vive en el pecado, pues eso parecen tonterías. No, yo es que mejor me voy a intentar ver si funciona esto antes de casarme. Eso es que lo dices tú. A lo mejor ya no te casas. Porque cuando una situación de pecado se arraiga es muy difícil, porque el demonio no te suelta tan fácilmente una vez que tú te metes ahí. Por eso no es lo mismo. Y por eso la Iglesia no tiene que cambiar la mentalidad respecto al aborto, respecto a la eutanasia, respecto a la unión de parejas homosexuales, que no es matrimonio. No tiene por qué cambiar su pensamiento, porque no hay muchas verdades y la verdad no es efímera ni voluble, ni la verdad se va transformando con el tiempo, la verdad es perenne. Y hay una verdad con mayúscula que es la creación de Dios, que es lo que Dios ha revelado y cómo Dios se ha manifestado, y este amor que ha revelado en su Hijo Jesucristo. Por eso tú empezabas a ver a lo mejor mal el aborto, pero ya de tanto que lo escuchas socialmente y como es tan frecuente ya que conozcas a alguien que ha abortado, pues ya empiezas como a suavizarlo y a quitarle hierro, ¿no? Y a las guerras, como ya te acostumbras a escuchar todo el día hablar de guerras, de secuestros, de descuartizamientos, del narcotráfico, pues ya lo suavizas, dices, pues bueno, ya está, ¿no? Y hasta coqueteas con estas cosas. Pues atento, porque aunque el mal se expanda y se extienda, y el bien lo sigan haciendo 12, el bien no deja de ser bien y el mal no deja de ser mal. Pues este Evangelio habla de la división que introduce el demonio en el corazón del hombre. Y ese es el riesgo que todos tenemos de poder vivir así. Y en un cierto sentido, hermanos, todos vivimos divididos, como dice San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y muchas veces queriendo y deseando el bien, lo que te encuentras son tus pecados. Por eso necesitamos recurrir al Señor, pero hay de aquel que no quiere acudir al Señor. ¿Qué será de él? Pues este Evangelio pone un ejemplo muy bueno, porque habla de un hombre que dice que estaba poseído por un demonio y ese demonio es expulsado y dice que el demonio se va a lugares áridos a ver para tener donde hospedarse y reposar y dice que no encontrándolo vuelve a su casa, es decir, a este hombre, ¿no? Y dice que la encuentra en orden, barrida y limpia, pero vacía. Y entonces dice que agarra 7 demonios peores y entra a habitar en él. Y eso es imagen del cristiano que se entrega al pecado. Porque hay un salmo o una lectura, no me acuerdo, pero que habla de la caída del justo. Y dice que la caída del justo es mucho más terrorífica que el que ha vivido toda su vida en el pecado porque no ha conocido a Dios. Pero tú, que dices estar en la iglesia, que has conocido a Dios, y tu vida se destruye, por eso yo no sé si os ha tocado, yo sí lo he visto, ¿no? En gente que ha estado toda su vida en la iglesia, se ha casado, tal, y de repente a la vejez viruelas
resulta que su matrimonio se rompe, los hijos se fracturan, todo un desastre y la casa se ha destruido totalmente. Porque cuando el demonio entra en un lugar donde había fe, hace estragos y te arrebata todo. Por eso este Evangelio está hablando de esto, de estar vigilante. Porque una de dos, o estás poseído por Dios o estás poseído por el demonio, no hay término medio. ¿Quién habita en ti? ¿Qué espíritu es el que habita en ti? Porque si el Señor te ha dado un alma espiritual, ese espíritu está reinando el Señor o está reinando el enemigo. Y de eso habla. Por eso, hermanos, esto incomoda. Tanto incomoda que hay curas, hay sacerdotes, hay presbíteros que no creen en el demonio. No sé entonces para qué se han ordenado. Pues si no creen en el demonio, yo si no creyera en el demonio no sería sacerdote. Si pienso que Diosito es buenecito y nos vamos a salvar todos y el infierno no existe y el demonio no existe, yo cura no soy, yo mi vida no la doy para una tontería. Ahora, si estamos en un combate escatológico y te estás jugando la vida eterna y el combate con el demonio es un combate a muerte, entonces todo cambia. Tiene sentido dar tu vida como sacerdote para arrancarle almas al diablo. Tiene sentido luchar en tu matrimonio y no divorciarte para no darle gusto al demonio y que te posea y poder combatir en la verdad. Tiene sentido poder vivir la soltería en castidad y de manera célibe y no ser un solterón, una solterona que te rindes a distintos amores cada fin de semana. Por eso, el vivir como cristiano, verdaderamente, el tener este espíritu de Jesucristo, te conduce a vivir de una manera. Y cuando el que reina es el enemigo, la manera de vivir es otra. Por eso, muy distinto es ser religioso y hacer prácticas religiosas, y distinto es vivir verdaderamente siendo cristiano. Pues hermano, estos terroristas que matan, que secuestran bebés, que los han degollado, ¿qué tal? Ellos piensan que sirven a Dios y que están haciendo el bien. El otro día salía de la organización esta terrorista de Hamás llamando a la guerra santa, no sé qué santidad de guerra es esa, pero bueno, a matar a los infieles porque para ellos los judíos y los cristianos somos perros que hay que matar y que si los matas te vas al cielo. Y pensando así, diciéndolo abiertamente, Europa, que ya perdió su raíz cristiana, se basa en la pluralidad, en el multiculturalismo y hay que aceptarlo todo, aceptar a los que te van a matar sin poner reglas de convivencia. Y así estamos, porque se ha perdido el defender la casa. Porque cuando no tienes el Espíritu del Señor estás así, dividido. Por eso el Señor dice en un pasaje, amarás al Señor con todo tu corazón, es decir, sin división, con toda tu alma, con todo lo que tú eres y con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que tienes. Un amor a Dios indiviso. Por eso el Señor nos llama a la unidad. Qué difícil, hermano, encontrar a un hombre que viva en la unidad, en la unicidad, unido a Cristo, que es el mismo en el trabajo, es el mismo en el templo, es el mismo en el matrimonio. Hoy te das golpes de pecho en el templo y estás poniéndole el cuerno a tu mujer y no pasa nada porque todos lo hacen, porque ya llevan muchos años de casado, ya te mereces tú una canita al aire y un poquito de descanso. Y así te la juega el demonio. Entonces, tu conciencia, en lugar de convertirse en la reina de tu cabeza, se ha convertido en la esclava que está atada de manos y ya no puede hacer nada. Has domesticado tu conciencia. Y hoy en la Iglesia estamos viviendo algo terrible, que es que estos pecados graves, intrínsecamente desordenados, ética y moralmente, ya no solo se conforman con hacerlos a escondidas, sino que quieren que la Iglesia los aprueben para poder hacerlos a la luz del sol. O sea, que la Iglesia, para callar tu conciencia tú, tiene que llamar al mal bien y al bien mal. Hasta ahí podíamos llegar. Por eso la Iglesia nunca dejará de hacer su misión, le pese a quien le pese. No porque lo diga yo, porque lo ha dicho Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso, hermanos, no se trata de que la Iglesia se modernice. ¿Cuál es la modernidad? ¿Que el hombre se vaya al infierno? ¿Es la modernidad? Por eso este Evangelio habla del demonio. Ya hace mucha falta predicar sobre el demonio. Leeros las homilías del santo cura de Ars. ¿Cómo le hablaba al pueblo? Y se convirtió todo el pueblo. Yo y el mal de esta sociedad es que ya ha dejado de creer en el bien y en el mal, en el cielo, en el infierno, en Dios y en el demonio. La gente hoy ya no tiene fe. Y se ve en la forma de vivir.
¿Tú crees que si una persona de verdad piensa que se está jugando el cielo, vivirían como vive la sociedad? Evidentemente no, pero no hay fe. Por eso la misión de la Iglesia es evangelizar para arrancar al hombre del infierno. Todo lo demás es añadidura, esa es la misión, la esencia de la Iglesia, la misión. Por eso, hermanos, empezando cada uno por su casa, por lo de dentro, por tu corazón. Mira a ver quién reina en ti. No vaya a ser que te ocurra como el hombre del Evangelio de hoy, que has sido perdonado de tus pecados, has sido exorcizado de tus demonios y vienen 7 peores e inundan la casa. ¿Y cuál no será la destrucción de esa casa? Pues hermano, el cristiano vive vigilante, vive alerta. Por eso que no está dispuesto a combatir, no está dispuesto a ser cristiano. La vida de la fe es un combate constante. A veces con debilidades, a veces con precariedad, a veces no podemos combatir, pero siempre volviendo al Señor, acercándose a Él, levantándose cuando uno cae. No hay otra manera de ser cristiano y de hacer a Dios poseedor nuestro, hasta su posesión definitiva cuando nos lleve al cielo. Por eso yo pienso, la gente, digo, qué ridículo quien piensa que aquí estamos para salvarnos después ya. Aquí ya se vive el infierno, se vive el cielo. Hay gente que vive el infierno ya aquí. Yo escucho a mucha gente y digo, está en el infierno. Porque divorciarte es el infierno. Porque tener odio en tu corazón contra otros es el infierno. Porque vivir fornicando es el infierno. Porque dándole rienda suelta a la homosexualidad y al aborto estás en el infierno. Porque va contra lo que Dios ha creado, contra la verdad revelada, contra tu esencia de criatura. Por eso, hermanos, necesitamos que nos indiquen el Espíritu del Señor el discernimiento para saber qué viene de Dios y qué viene del enemigo. Y quien esté indiviso en el amor de Dios tiene este discernimiento cristiano. Pues pidámoselo al Señor hoy, que nos aleje de todas estas asechanzas, que parece un cuento de Maléfica, ¿no? Cosas así como de ciencia ficción. Pues es necesario verdaderamente que tengamos el discernimiento de espíritus. Por eso mucha gente viene a los sacerdotes, ¿no?, más que a consultar como una tentación. A ver si el sacerdote me legitima mis pecados. A ver si esto no es tan malo para seguir haciéndolo. El hecho ya de que vengas es que tu conciencia te está reclamando que algo no está bien. Así que revísalo primero antes de venir. No quieras un poquito de Dios, pero con mi mentalidad, ¿no? El Señor lo cambia todo, lo transforma todo y te hace ya desposeerte, dejar que reine Cristo en tu vida. Pues pidámosle al Señor en esta Eucaristía que nos regale esta gracia, que así sea.